Estamos de vuelta a las 8:45 conversando ya con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quien le damos la bienvenida. Señor ministro, gracias por acompañarnos en un día señalado. Hoy ha sido destituido realmente el interventor de migración y hay decisiones que tomar en torno a esa dirección que, bueno, tanto rumbo necesita, ¿no? Así es. Muy buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Paola. Realmente sí, eso es así. ¿Por qué se le ha destituido al señor Viana? ¿Perdón? Concretamente, ¿por qué se le ha destituido al señor Viana? Bueno, lo que ocurre es de que hubo a través del tiempo una acumulación de una serie de situaciones que fueron complicando el escenario y entonces bueno, el interventor es nombrado por el señor presidente. Estos son temas muy sensibles para él, ¿verdad? Porque realmente nos vemos enfrascados en situaciones complicadas cuando tenemos todo un plan que hemos venido realizando y que realmente si lo hubiéramos trabajado como estaba proyectado, no tendríamos por qué estar en problemas. Entonces, algunas situaciones fueron ocurriendo ahí y eso fue lo que finalmente hizo que el presidente decidiera. Situaciones como la escasez de pasaportes y la imposibilidad de que guatemaltecos en el extranjero puedan solicitarlo. El presidente le ha endilgado principalmente ese motivo a la destitución. Permitan hacer un recuento para la audiencia de los principales puntos en el tema de los pasaportes desde que la empresa La Luz dejó de emitirlos en mayo del año pasado. Sí. El Ministerio de Gobernación en junio autorizó que se compraran 250,000 libretas. En diciembre se le adjudicó a la empresa TSS en el extranjero la emisión de pasaportes fuera de Guatemala, sin pasar por un proceso de licitación pública. Y en enero de este año ustedes dijeron que se anulaba ese proceso y nuevamente quedaba la necesidad de los pasaportes. No sé si yo lo estoy explicando correctamente, pero mi duda es: ¿qué responsabilidad tiene el señor Viana en decisiones que dependen del despacho superior con respecto a esos documentos? Es al revés. ¿Es al revés? Sí, es al revés. Explíqueme usted entonces. Primero la responsabilidad está en las direcciones. El despacho superior lo que hace es avalar el trabajo que debe hacerse. Nosotros tenemos un plan estratégico de 4 años y ese plan estratégico tiene que reflejarse en planes estratégicos de cada una de las direcciones. Al momento son 7 direcciones las que tiene el Ministerio de Gobernación. Este es un ministerio muy amplio. Y en el caso de migración, pues migración es muchísimo más que pasaportes, ¿verdad? Migración es un ente que tiene dentro de sus responsabilidades todo el tema de la migración y naturalización. El principal problema no está en los pasaportes hacia afuera, sino en el tráfico humano desde afuera hacia Guatemala y a través de Guatemala. Así es. Entonces, cuando nosotros entramos, traíamos ya un análisis de situación y habíamos tenido algunas reuniones previas con autoridades mexicanas y norteamericanas porque estaba en entredicho la validez de nuestro pasaporte como un documento confiable. Y esto es bien importante decirlo, no por la libreta. La libreta sigue siendo hasta el día de hoy una libreta proporcionada por GID, una empresa alemana que lleva 13 años de ser el proveedor durante todo el proceso de La Luz desde el 99 y sigue contando con características de seguridad que son muy reconocidas. El problema era el proceso de enrolamiento por medio del cual se alimentaba la información para otorgar o generar pasaportes. Pero ese proceso de enrolamiento estaba a cargo de una empresa privada, era la empresa La Luz, o estoy equivocado. Pero en el camino, el proceso fue muy bueno. Realmente en el 99 se marca un parteaguas. Dejamos de hacer pasaportes a mano y entran en un proceso de automatización con estándares internacionales que permiten tener un documento seguro y se empieza a trabajar sobre la consolidación de una base de datos importante. Pero como cualquier cosa a la que no se le pone mucha atención, hay una renovación del contrato a los 5 años. El contrato decía que solo se podía hacer una extensión nada más. Cuando llega a los 10 en el 2009, se supone que debería haber habido una convocatoria, una licitación pública internacional, No lo hubo. lo cual no se hizo. Y aquí hay algunos entretelones, ¿verdad? Pero lo que parecía ser cuando uno lo analiza es como que se crea la necesidad, no tenemos opción, nos vamos a quedar sin pasaportes y se fue extendiendo de año en año. Y mientras tanto La Luz ganó 250 millones de quetzales en 6 años. Bueno, sí, estos son algunos números más menos va en esa línea, pero hubo algunos errores por los cuales nosotros decidimos meter las manos en este proceso.
Y errores en el enrolamiento y en el manejo de la base de datos de los guatemaltecos a los que se emitía pasaporte. Así es, digamos, lo primero, la base de datos estaba en manos de la empresa. Debía haber habido una sola base de datos y hubo 3 bases de datos con las que se encontró. 2, durante 5 años no hubo una actualización del software de la plataforma que administra la información. Aquí estamos hablando no de Windows, estamos hablando de un software especializado para manejar una gran base de datos. Exactamente. Entonces, cuando en el último año del gobierno pasado viene el exministro Carlos Menocal y decide levantar un proceso que casi siempre lo impugnaban. Y esta es otra cosa, ¿verdad? Resulta impugnado, encontramos en una trampa en donde ya no se puede hacer y lo que había como solución era irlo extendiendo año por año. Deciden hacer una convocatoria y se hace una licitación pública. Viene un proceso complicado, llegan a diciembre que tendrían que haber recibido las ofertas y dicen no, mejor extendámoslo a enero y que sea el nuevo gobierno el que tome la decisión. Entonces cuando nosotros asumimos el 14 de enero, nos quedan 8 días para recibir las ofertas y cuando hacemos el análisis de campo nos damos cuenta que hay muchísimos errores y advertidos también, como estaba diciendo, tanto por migración mexicana como por migración de Estados Unidos, por ICE, sobre los procesos irregulares que habían hecho que el documento perdiera confiabilidad. Ya incluso en Europa, algunos países estaban pensando en pedir un documento que avalara la autenticidad del pasaporte. Entonces el proceso era entrar, recuperar la base de datos, que fue lo que tomamos como decisión. El presidente, quiero decir que nunca estuvo convencido de este tema porque él decía nos vamos a meter en un problema muy grave, pero al final de cuentas él consideró que era importante tomar la decisión de asumir el control de la base de datos, de depurarla, de tener una nueva plataforma de administración de la información y sobre la base de eso entonces generar todo un proceso de transición. Pero eso fue exitoso, se logró absolutamente tomar control sobre la base de datos. Hoy lo que tenemos es una base de datos depurada. Esa base de datos está administrada por una nueva plataforma de información. ¿No estamos emitiendo pasaportes a ciudadanos asiáticos de reciente ingreso a este país? Se acabaron los hits, ¿sí? Lo que quiere decir es que ahora con la nueva plataforma nosotros tenemos la verificación de la información biográfica y biométrica de la base de datos de migración y la podemos cruzar con la base de datos del RENAP biográfico y biométrico y tiene que hacer un match, es decir, aparece en una pantalla que pertenece a la misma persona. Entonces, ¿qué se le recrimina a Viana? ¿La chambonería de no poder conseguir las libretas? Sí, lo que no se pudo hacer ahí... ¿Solo eso? Lo que no se pudo hacer fue seguir con un calendario y ahí es a donde vamos. Pero en enero ustedes rescindieron anularon ese proceso que iba encaminado a comprar, creo que 100,000 libretas. La primera compra de 250,000 libretas fue una compra por excepción y era lo lógico. No íbamos a salir con un proceso de licitación de libretas cuando lo que estábamos preparando era las bases de licitación para que se le adjudicara a una nueva empresa. Eso ya está subido en Guatecompras y esperamos estar adjudicando en julio, agosto de este año, porque ya tenemos toda la base de datos depurada y estamos en más de 47 consulados en el mundo con la nueva plataforma, totalmente bien administrado. El tema fue entonces que se alargó el proceso de depuración y tuvimos problemas fundamentalmente en los Estados Unidos, que estamos hablando allá de más o menos 1.600.000 guatemaltecos en los Estados Unidos, aproximadamente unos 300,000 en México que no lograban documentarse y otros 250,000 en Canadá. Esa es, digamos, que la masa crítica de los guatemaltecos que viven en América del Norte y a los que necesitaríamos que responderles. Entonces no tenía sentido más que seguir, comprarle al proveedor. Eran buenas libretas, estamos en una transición, se compraron las 250,000 y se extendió de nuevo en el tiempo la depuración que estábamos haciendo. Entonces dijimos, lo que se previó fue, vamos a tener necesidad de nuevas libretas. Y ahí fue donde vino el primer error. El primer error fue no hacer una compra por excepción, una segunda compra, si habíamos hecho una primera, sino levantar un proceso de licitación. Con dedicatoria. Criticó que había manifestado un interés en cierta empresa sí, es que lo que pasa es de que sí, eso es relativo, ¿verdad? Si se hace una base de licitación que para mí no tenía sentido, porque era mejor una compra por excepción
al proveedor de los últimos 13 años. Y ya le habíamos hecho una compra así. ¿Para qué levantar un proceso de licitación? Si al final de cuentas, ¿quién es el que va a cumplir con todas las características? El mismo al que le hubiéramos hecho la compra por excepción. Aquí quedó de que no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas, ¿verdad? Porque era ilógico hacerlo. Y en ese proceso, entonces no se previeron cosas que parecen infantiles, pero ocurrieron. Por ejemplo, rechazó a la hora de hacer la adjudicación la junta calificadora la oferta de la empresa alemana porque decía... que no cumplía con requisitos. No, una fianza de sostenimiento de oferta por el 12% y la oferta que presentaron era del 13.5%. Entonces, como no decía 12, entonces la votaron. Entonces tuvimos que instruir y decir, eso no es así, háganlo de nuevo. Pero lo que no se percataron era que la empresa no tenía una representación en Guatemala, o sea, física, con una empresa local, para poder hacer la facturación de esa compra que se necesitaba. Y ahí es donde está precisamente el problema de que al no encontrar cómo sustituir eso, se alarga el tiempo y empieza el déficit de libretas. Cuando usted lo explica así, uno piensa, ¿qué requisitos llenaba el señor Viana para haber sido nombrado interventor de migración? ¿Y quién lo eligió? Bueno, es un nombramiento de un interventor, lo nombra el señor presidente. Realmente no hay por qué hacerse... A pesar de que está en el área del Ministerio de Gobernación, usted no eligió al señor Viana para ese puesto. Había sido diputado. ¿Qué experiencia tenía él en administrar las... Bueno, yo creo que muy pocas personas han pasado por migración sabiendo exactamente el problema. Migración es un ente sumamente complicado que necesita una reingeniería total. Nosotros decimos, vamos ahora por el proceso de pasaportes, pero lo que viene después es una reingeniería para actualizar una estructura que realmente es anacrónica. A ver, señor ministro, pero entonces lo que uno colige del proceso que usted ha explicado, desde la toma de control de parte de la propia dirección del proceso de enrolamiento de los datos de los guatemaltecos, el establecimiento de una base con datos biométricos y el cruce con la base del RENAP, ¿esto significa que ustedes ya no van a volver a conceder la emisión de los pasaportes a una empresa particular como se hizo durante todos esos años de los que estábamos hablando? ¿Usted cree que está mejor en manos de la propia Dirección de Migración? Las bases de datos de ciudadanos de un país tienen que estar en poder del Estado. No pueden estar en manos de particulares. Y por tanto la emisión del pasaporte también debe estar en poder, ¿no? Lo que viene ahora, que son ya las bases de datos que están en Guatecompras, es una licitación pública internacional en donde estamos convocando precisamente a las empresas que muestren la garantía de tener experiencia en procesos de generación de documentos de identidad en el mundo. Y estas son bases de datos, bases de licitación que se prepararon con un experto a través de UNOPS a lo largo de prácticamente 8 meses. Para poder tener ahora nuevos estándares, hacer una actualización, vamos a pasar de unos 35 características de seguridad a casi 60, que va a ser el nuevo pasaporte. Pretendemos que sea sin que aumente el costo, ¿verdad?, de ese pasaporte. Entonces, ¿qué es lo que cambia ahora? Va a haber una empresa a la que se le va a adjudicar la generación del documento, pero con una base de datos que está administrada de forma conjunta entre la empresa y el Estado, porque es la única forma en que podemos garantizar que esa base de datos está resguardada y no va a ser vendida en algún lado. Que no sea utilizada por la empresa emisora para cualquier otro fin. Sí, ahí lo que tenemos que hacer es asumir responsabilidades sobre ello, ¿verdad? Muchas veces ha ocurrido esto, se pasa a unos procesos privados, pero ni siquiera el gobierno o el Estado toma en consideración que puede haber, digamos, un acuerdo de confidencialidad, un non-disclosure, para que no se ponga en peligro la base de datos. Y ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Tanto de licencias como de muchas veces se han ofrecido bases de datos. No, es un tesoro esa base de datos para exactamente. mucha Entonces, gente. Hoy lo que estamos ya tenemos el control de la base de datos, está totalmente depurada, tenemos una nueva plataforma que administra esa información y ya tenemos en Guatecompras la convocatoria, ya está corriendo la licitación pública internacional para estar adjudicando entre julio o agosto de este año. ¿No ocurre lo mismo con la base de datos de la emisión de licencias de conducir en el país? No, es una base de datos que nosotros hemos evaluado bastante bien.
hemos hecho ya algunas encuestas sobre satisfacción del cliente. El proceso satisfacción de sí hay, pues si uno se tarda menos de una hora en conseguir la licencia. Y les quiero contar que es un proceso bastante bueno porque incluye... pero la seguridad de la base de datos. La seguridad de la base de datos está garantizada. Está garantizada en la licencia. Así es. Ahora, solo para terminar con esto, lo importante es que esta crisis, a la que no debimos habernos metido nunca, se agudizó un poco más porque de repente surgió por ahí también una nueva idea que era una manifestación de interés cuando estábamos tratando de darle vida al tema de la licitación. Eso es lo que quedó sin efecto. Lo que tenemos hoy día es que a través de un OPS es un convenio que viene desde hace 7 años de cooperación. Esa es la única unidad ejecutora de Naciones Unidas para ayudar a los gobiernos en servicios y a través de ellos ya estamos con la empresa GID, con los alemanes. El compromiso es que dentro de 10 días recibimos 20.000 libretas y eso sería el 19, para ser más específico, y el 26 estamos esperando la entrada de 100.000 libretas más. ¿Y quiénes son los 3 candidatos que tiene para ser interventor de migración? No tengo en este momento, es realmente todavía algo que maneja el señor presidente. ¿No lo va a nombrar usted? No, el presidente obviamente, ¿verdad?, me escucha sobre estos temas. Una de las situaciones que se está evaluando desde hace algunos meses es la conveniencia de dejar ya sin efecto la intervención porque... Y nombrar un director normal. Y nombrar un director normal que esté absolutamente bajo la responsabilidad 100% del ministro de Gobernación. Llama la atención que los 2 puestos que tienen bajo su responsabilidad las fronteras del país están intervenidos. Hablo de aeronáutica y de migración. Así es, el presidente anunciaba hoy precisamente que está en una revisión de todas las intervenciones, incluyendo la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque vamos por un nuevo esquema. Claro, sin incluir el puerto Quetzal seguramente. También incluir los puertos. También la dijo el día de hoy que está incluyendo Puerto Quetzal para ver la intervención de Puerto Señor Quetzal. ministro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte con las decisiones en la Dirección de Migración. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos ahora a ofrecerles ya la información de los deportes.